Hola, el día de hoy te hablaré sobre las medidas de dispersión. Pero antes tenemos que preguntarnos qué es la dispersión. Se llama dispersión de los datos a la variabilidad que existe entre ellos, o dicho de otra forma, el grado en el que los valores de las variables estadísticas tienden a extenderse alrededor del centro o promedio de la distribución, o de forma más sencilla, cuánto es que está separado un valor del otro. Y como primera medida de dispersión tenemos el rango. En estadística, el rango es una medida de dispersión que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos de una muestra. Por lo tanto, para calcular el rango de una población o muestra estadística, se debe restar el valor máximo menos el valor mínimo. La fórmula para realizar el cálculo del rango es R igual a max menos min, siendo R rango, max el valor máximo y min el valor mínimo. Para entenderlo usaremos un ejemplo. Si el valor máximo de un conjunto de datos es 9 y el valor mínimo es 7, el rango de esta muestra estadística es 7, ya que si seguimos la fórmula, 9 menos 2 es igual a 7. Y aquí tenemos unos ejercicios para comprender un poco más el tema. El primero nos dice, durante las evaluaciones finales, el teacher Mario obtuvo las siguientes puntuaciones en inglés por niveles por un grupo de estudiantes de un examen. Y tenemos los valores de los exámenes. 92, 75, 100, 98, 82, 66, 88 y 95. Si recuerdas, la fórmula dice que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el valor máximo que es 100, le estaríamos restando 66, que es el valor mínimo, y el rango sería 36. Y en el ejemplo 2, en el grupo de matemáticas de quinto semestre se tomaron las estaturas en centímetros de alumnos arrojando los siguientes datos. En este caso, los centímetros de medida de cada alumno es 175, 165, 150, 148, 165, 155, 178, 168, nuevamente se repite 168 y 156. Y si recuerdas la fórmula, rango es valor máximo menos valor mínimo. En este caso, 78 menos 178, perdón, menos 148 es igual a 30, que sería el rango. Como siguiente medida de dispersión, tenemos la desviación estándar y la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es una medida estadística que describe cuánto se alejan los valores individuales de un conjunto de datos respecto a la medida del conjunto. En otras palabras, la varianza mide la dispersión de los datos. Cuanto mayor sea la varianza, más dispersos estarán los datos o valores, y cuanto menos sea la varianza, más cercanos estarán los valores a la medida. Comenzaremos con la varianza sesgada, también conocida como varianza poblacional, que es una medida estadística que describe cuánto varían los valores de un conjunto de datos respecto a su media. Se diferencia de la varianza muestral en la forma en la que se calcula la media. Dentro de la misma se presenta la siguiente fórmula, que nos dice que sigma al cuadrado es igual a la sumatoria del valor menos el promedio al cuadrado sobre el total de datos, donde sigma al cuadrado es la varianza poblacional, X son los puntos de los datos individuales, new es la media poblacional y n el número de datos. Enseguida tenemos la desviación estándar. La desviación estándar es una medida estadística que proporciona
una indicación de cuánto varían los valores de un conjunto de datos respecto a su media o promedio. En otras palabras, la desviación estándar mide la dispersión o la distancia promedio de cada uno de los datos respecto a la media del conjunto. En la pantalla podemos ver la fórmula de la desviación estándar, la cual es sigma igual a raíz cuadrada de la sumatoria de los puntos de datos individuales menos el promedio al cuadrado sobre el número de datos totales. Tanto la desviación estándar como la varianza poblacional van de la mano, ya que simplemente la desviación estándar es sacar la raíz cuadrada al resultado que tengamos. Más adelante te lo mostraré con unos ejemplos. Ahora, la varianza insesgada o muestral es una medida estadística que se utiliza para cuantificar la dispersión de un conjunto de datos. Al igual que la varianza común, la varianza insesgada mide la variabilidad de los datos en relación con su medida. Sin embargo, la diferencia principal radica en el ajuste por sesgo. Y enseguida tenemos también la fórmula, donde S al cuadrado es la varianza insesgada, X son los puntos de datos individuales, X media, que sería el promedio de los datos totales, y N es el número total de los datos que se muestran. Enseguida te explicaré estas tres medidas de dispersión con un ejemplo. En un grupo de amigas se compararon las edades de sus hijos obteniendo los siguientes resultados: 5, 6, 6, 7 y 8 años. Si estos datos se analizan en una clase de matemáticas, se debe identificar la varianza tomando las edades como población y como muestra, así como determinar la desviación estándar. Enseguida tenemos un ejemplo sobre la varianza poblacional respecto al problema que vimos anteriormente sobre las edades de los hijos de un grupo de amigas. En este caso las fórmulas llegan a confundir un poco, pero realmente no es así. Empezando a desglosar la fórmula con valores numéricos, haciendo esos cambios, es un poco más fácil entenderla. En este caso, la varianza poblacional es igual a la sumatoria. Como ves en el primer renglón, se está sumando lo que sería el valor individual o cada uno de los valores menos el promedio total de las edades elevado al cuadrado, y todo esto sobre el número de datos que tenemos, que son 5. Haciendo las operaciones correspondientes, te puedes ayudar de tu calculadora. Tenemos que la varianza poblacional es 5.2 sobre 5. Y como resultado tenemos que la varianza poblacional es 1.04 años. ¿Qué quiere decir? Que entre la edad de cada uno de los niños es aproximadamente de 1.04 años. Para la varianza muestral es prácticamente lo mismo. En este caso, lo único que cambia es que en el denominador se estaría haciendo una resta de el número total de datos menos 1. Y en este caso el resultado que obtendremos es 1.3 años. Y para la desviación estándar, lo único que tenemos que hacer es tomar el valor de la varianza poblacional y sacarle la raíz cuadrada. Si recuerdas, la varianza poblacional se representa como sigma al cuadrado. En este caso estás eliminando el exponente y estás extrayendo la raíz cuadrada del resultado. En este caso, la raíz cuadrada de 1.04 es 1.01 años.
Y como última medida de dispersión tenemos la desviación media. La desviación media, o también conocida como desviación promedio o desviación absoluta media, es una medida de dispersión en estadística que representa la magnitud promedio de las desviaciones de cada uno de sus datos con respecto a la media de un conjunto de datos. Se calcula tomando la diferencia absoluta entre cada valor individual y la media, sumando estas diferencias y luego dividiendo entre el número total de observaciones. Enseguida te lo voy a explicar con un ejemplo, pero previo veremos la fórmula. Enseguida tenemos la fórmula de la desviación media, en donde x representa cada valor individual en el conjunto de datos, x media representa la media del conjunto de datos, el valor absoluto de x menos x media representa la diferencia absoluta entre cada valor individual y la media. Cabe recalcar que el valor absoluto es el valor que tiene una cifra sin importar su signo. Por ejemplo, si queremos el valor absoluto de -2, simplemente retiramos el signo y su valor absoluto es 2. Y por último, la suma se realiza sobre todas las observaciones del conjunto de datos. Este tipo de problemas tienen una ligera complejidad por el hecho de que las fórmulas son signos que a veces no estamos familiarizados. Por eso enseguida te lo voy a explicar con un ejemplo. En el Autódromo de Monterrey se realizaron pruebas de distancia recorrida entre un grupo de corredores. No se tomó en cuenta la velocidad ni el tiempo, sino únicamente la distancia que recorrieron a lo largo de la pista, y se obtuvieron los siguientes resultados: 10, 12, 13, 15 y 10 kilómetros de distancia. Hay que, hay que aclarar que estas medidas estarán trabajando en kilómetros. La pregunta es, ¿cuál será la desviación media? Al igual que los problemas anteriores, es necesario tener presente el promedio o la x media, que en este caso sería 12, ya que la sumatoria de los 5 datos que tenemos del problema y siendo dividido entre 5 nos da como resultado 12. Y enseguida comenzamos a desglosar el problema. dm o desviación media es igual a la sumatoria de los valores absolutos, en este caso de 10 menos 12, de 12 menos 12, de 13 menos 12, de 15 menos 12 y de 10 menos 12. Como ves en el siguiente renglón, únicamente se hacen las operaciones que hay dentro del valor absoluto, recordando que el valor absoluto es el número tal cual es. No lleva ni signo positivo ni signo negativo. Es el puro valor del número. Y en el tercer renglón, como ves, se retiran los signos negativos del -2, extrayendo únicamente el valor absoluto. Realizando las operaciones correspondientes, 2 más 0 más 1 más 3 más 2 nos da como resultado a 8, que está dividiendo 5. O también lo podemos llamar 8 quintos. Y realizando la división correspondiente, tenemos que la desviación media del conjunto de datos de las distancias recorridas por 5 corredores en el Autódromo de Monterrey es de 1.6. Por último, te dejo los siguientes 3 conjuntos de datos para que puedas obtener el rango, la varianza poblacional y muestrar la desviación media y la desviación estándar de cada uno de ellos. Espero que este material te sirva de ayuda para este tema y para diferentes momentos en tu vida que utilices las matemáticas, o en este caso la estadística. Gracias.